Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Clase dedicada a los estudiantes de la asignatura de Teoría del Estado de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Espero que estén muy bien. A ver, vamos a ver. Ah, sí, aquí está. Eh, bueno, ¿de qué voy a platicarles el día de hoy? Bueno, estamos hablando de lo que todavía hablamos de lo que es el origen del Estado mexicano. ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos en 1847, que es la reinstauración de la Constitución de 1824 con adecuaciones. eh, ya que se le da un papel más preponderante a lo que es la federación y son de las principales cosas que se vienen. Bueno, en este contexto ya histórico, pues nos ponemos ya pues en lo que fue el haber perdido la guerra con los Estados Unidos en 1847, 1848, lo que fue la firma de los tratados Guadalupe Hidalgo, precisamente se firmaron en la villa de Guadalupe, ahí cerquita de la Ciudad de México, hoy la villa de Guadalupe parte de la Ciudad de México. Bueno, pues el país está herido, se está levantando de esta guerra. ah, eh, Hay una especie de estado de shock de cómo es posible que se perdiera más de la mitad del territorio nacional. Y eso es lo que nos había pasado como estado, como nación. Hay cierto, pues, tristeza, la palabra es derrotismo, bueno. El poder, pues pasa el tiempo, el poder lo va a tomar Santana. Se dan estas pugnas entre liberales y conservadores. Santana se vuelve un dictador. Y bueno, una de las cuestiones que hay en el santanismo es precisamente que caracteriza ya este periodo o esta última parte del gobierno de Santana, es que se cobran impuestos. Impuestos que afectan a la ciudadanía, afectan a todos y obviamente pues encarecen las cosas. ¿Qué tipo de impuestos? Bueno, se establecen impuestos tan ridículos como puede haber impuestos a las ventanas, como impuestos a las puertas en aquella época. Y muchos para darle la vuelta al impuesto. Ya, esto es muy concurrente entre nosotros los mexicanos. Hubo quien tapó ventanas y sus puertas las volvieron ventanas y la gente entraba a las casas por las ventanas para pagar menos impuesto. A ese grado llegamos, ¿no? ¿Por qué se necesitaba el dinero? Bueno, pues en parte para reconstruir el país tras la guerra con los Estados Unidos, entre otras cosas. Eh, A Santana le podemos achacar muchas cosas, pero ya en su última etapa él evitó otra intervención estadounidense, porque todavía llegaron, después de que habían comprado a la fuerza más de la mitad del territorio, todavía querían más territorio. Santana tuvo que ceder la mesilla. Si no se cedía la mesilla, irremediablemente los gringos amenazaban con invadir y todavía, aparte del territorio de la mesilla, toman más territorio. ¿Por qué toman la mesilla? Porque lo necesitan para trazar una ruta de ferrocarril hacia el oeste. Por eso toman la mesilla los estadounidenses. Y bueno, pues Santana se las vende ya con el afán de evitar una tercera, en este momento pues ya una tercera intervención estadounidense en México. En este sentido, y aparte de eso, bueno, muchos lo vieron mal. Sí, en parte es malo, pero pues también era evitar otra guerra, ¿no? De por sí nuestro país en ese momento estaba muy golpeado. La otra parte, Santana estaba tomando medidas, sí, ahora sí, propias de una dictadura. No se daba la libertad de imprenta, no había libertad de expresión, no podías transitar libremente por el país, o sea, no tenías acceso al debido proceso, muchas cosas que atentaban en contra de los derechos del hombre y del ciudadano, que se buscaban respetar o que se pedía al gobierno que los respetara. Bueno, también el gobierno iba entre vaivenes entre liberales y conservadores, que México fuera una república centralista, que México fuera una república federal, total.
Gana la idea de la República Federal, pero todavía no está bien consolidada la idea. Bueno, y en la lucha contra el santanismo va a haber una revuelta. Se va a establecer lo que es el plan de Ayutla, en donde ya se expiden esta necesidad de que el gobierno sea republicano federal, que se le dé más soberanía interna a los estados, a lo que son las entidades federativas, que haya un respeto a los derechos del hombre, y este plan obviamente también propone la creación de una nueva constitución o la mejora de la constitución de 1824. Eso es lo que propone este plan, ¿no? Entonces, y obviamente quitar del poder a Santana, entre otras cosas, ¿no? Entre los líderes de esta rebelión pues, está don Ignacio Comonfort, a él se dirá Juan Álvarez, Juan Álvarez que había luchado con José María Morelos y Pavón, Comonfort que era un militar de guardias nacionales o de milicias locales, por decirlo de alguna manera, y a él se van a unir Melchor Ocampo, Benito Juárez con el tiempo a esta lucha en contra del santanismo. Eh, Ganan la guerra y se impone ya lo que es el plan de Ayutla, ya con la idea de esto en 1854, entonces ya después del 54, ya consolidado el gobierno, ya consolidado el triunfo, se queda en el poder o se pone como presidente, se pone a Juan Álvarez. Juan Álvarez, que había ayudado a la revolución de Ayutla, que había sacado adelante el movimiento, una persona muy ecuánime, yo lo menciono entre la historia de México, pero también muy atacado porque era mestizo y bueno, las élites todavía de lo que quedaba del criollismo, ese criollismo pesado de la colonia, pues no lo veían bien, entre otras cosas entre racismo, entre que era muy liberal, lo atacaban mucho. ¿Qué decide Juan Álvarez? Bueno, para solventar, para tranquilizar las aguas y obviamente sabiendo que ya no es su momento, decide retirarse y le deja y le encarga el mando a Comonfort. Comonfort se queda sorprendido y le dice Juan Álvarez casi casi le da a entender que hará muy buen papel. Comonfort sí hace un buen papel al principio, pues después se va por otro lado, ahorita lo voy a platicar, ¿no? Pero al fin y al cabo, ¿qué sacan? Sacan las discusiones a partir de 1856, las discusiones para sacar una nueva constitución. Una constitución federalista que se discute en el Congreso, una constitución en donde habrá, esto es lo interesante, habrá un capítulo especial de derechos del hombre y del ciudadano, algo que no se veía desde la Constitución de Apatzingán de 1814. Entonces esto, pues es, ahora sí, es retomar el buen camino de respeto a los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Algunos dirían, bueno, ya es el camino hacia lo que será el respeto a los derechos humanos y después a los derechos fundamentales. Entonces ahí se va. La otra, se empieza a barajear la idea entre liberales y conservadores de lo que es la libertad de cultos, pero obviamente pues no, al principio no la ven bien, entonces, ¿en qué queda? Esto no va a quedar ya plasmado en la Constitución, pero lo primero que será es en lo referente a la educación, que la educación sea, en la educación debe de haber libertad de conciencia, eso es lo que va a quedar plasmado. Eso le causa mucho ruido a la iglesia, le causa mucho ruido a varios conservadores y eso fue lo que detonó en parte, pues también el que se abría la posibilidad de establecer leyes que dieran paso a la separación entre la iglesia y el Estado. Eso es lo que se abrió con esta constitución. Y la constitución ni siquiera ha tocado a la iglesia ni nada. Simplemente abría la puerta, daba las bases para que se establecieran esas leyes secundarias que dieran origen a esta separación de iglesia y Estado. Y dicho y hecho, se vienen las discusiones y va a estallar una guerra civil y un desconocimiento de la Constitución. Comonfort, que había jurado la Constitución y que era presidente conforme a la Constitución del 57, desconoce la Constitución. El presidente de la República, que su fundamento legal es la Constitución del 57, pues al desconocerla, pierde el fundamento, deja de ser presidente.
¿Qué establecía la Constitución en este caso? La Constitución establecía eh, que en caso de falta del presidente de la República, inmediatamente el que asumiría el poder sería el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la elección de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación había quedado nada más y nada menos que Benito Juárez García. Entonces, cuando renuncia Comonfort, bueno, no renuncia, cuando Comonfort desconoce la Constitución, automáticamente deja de ser presidente. Entonces, entra Benito Juárez García. Entra apoyado por generales como Manuel Doblado, generales liberales que respaldan y respetan la Constitución, ¿sí? Los otros grupos, pues los conservadores desconocen la Constitución. ¿Y esto a qué va a dar origen? Va a dar origen a la Guerra de Reforma, ¿sí? Ya en este contexto de la guerra, bueno, empiezan a salir las famosas leyes de reforma. ¿Para qué? Pues para darle fuerza al Estado, para darle fuerza al gobierno y para separar a la iglesia del Estado. ¿Sí? Entre ellas, bueno, vamos a tener la desamortización de los bienes de la iglesia, la creación del registro civil, que esto es quitarle a la iglesia el poder que tenía en cuanto a los nacimientos, el reconocimiento de los nacimientos, el registro de los nacimientos y también el registro de las muertes de los ciudadanos, así como también quitar el poder sobre el estado civil de las personas, que era la iglesia era la que determinaba quién se casaba y quién no, y obviamente oficiaba los matrimonios. Entonces el Estado, en este contexto, toma esas funciones. Y en vez de ser la figura del sacerdote, en ese momento será la figura del juez del registro civil. Un juez es el equivalente o tiene casi casi una autoridad como un sacerdote, por eso los nombran jueces. Que de jueces, bueno, algunos dirían, pues, ¿qué tiene? Bueno, por el hecho de decidir, por el hecho de estar al pendiente del estado civil de las personas, y si las personas están vivas o están muertas, bueno, por eso se les daba ese carácter de jueces. Actualmente, ya en nuestra legislación actual, se les llama oficiales del registro civil, ¿no? Porque dan fe de estos hechos. Bueno, en todo esto, eh, pues la guerra de reforma la va a ganar el bando liberal, no me voy a meter mucho ahí. Y que, bueno, ¿qué queda fuerte? Queda fuerte una constitución republicana federal, el país queda dividido en estados, cada estado con sus tres poderes, el legislativo, ejecutivo y judicial. Legislativo, pues una cámara de diputados local, un un tribunal superior de justicia en cada entidad federativa y un gobernador que será el encargado del poder ejecutivo. Y a nivel federal o del estado o de lo que es la unión, bueno, pues está el presidente de la república. En caso de su falta, pues asumirá el poder el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es interesante porque actualmente es el secretario de Gobernación, pero bueno, eso lo veremos después. Y también queda un Congreso. Antes el Congreso, en este momento, es un Congreso unicameral. Va a quedar nada más la Cámara de Diputados. A nivel antes era bicameral, tenía dos cámaras, diputados y senadores. Se elimina la figura del Senado por los problemas que se habían suscitado los en las constituciones anteriores y, por decirlo así, el caos político. Entonces nada más se quedan con una cámara que sea la que emitirá las leyes, el Ejecutivo o simplemente tendrá la facultad de publicarlas y bueno, entre otras cosas. Después vendrá lo que es ¿cómo decirlo? Ya déjenme ver. Ah, sí, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dirimirá los conflictos lo que es el Poder Judicial, pues, para dirimir los conflictos que se dan por la aplicación de las leyes, conflictos entre particulares y conflictos entre el gobierno y los particulares. Y va a surgir una figura nueva, una figura que ya se estaba esbozando desde 1840 en una constitución local que fue la de Yucatán. Antes no existía un mecanismo de defensa de los derechos del hombre y del ciudadano, no existía un juicio para restituirlos, para hacer que se respetaran. Entonces, aquí el gran paso va a ser que
se va a establecer el juicio de amparo para restituir los derechos de los ciudadanos en caso de que se vean afectados por actos, en este momento es por actos administrativos. Eh, es lo que hoy llamaríamos el amparo indirecto, ¿sí? Entonces, ahí se va a checar la constitucionalidad o no de un acto o la legalidad o no de un acto administrativo y ahí se va a defender al ciudadano cuando los derechos del hombre y del ciudadano se vean afectados por este acto administrativo. Entonces, surge el juicio de amparo. Cuando surge, pues en las discusiones de la Constitución, de lo que fue el constituyente del 56 y del 57, va a surgir con las figuras de el León, de primero, su creador, del que tomaron la idea fue de Crescencio Rejón, el jurista yucateco, luego León Guzmán, que se considera el salvador del amparo, puesto que el amparo querían que también lo viera un jurado popular, entonces a la hora que se va a escribir él como secretario del constituyente, olvida, olvida, o lo hace adrede, no pone esta figura del jurado popular y lo deja que el juicio de amparo sea dirimido nada más por jueces y magistrados y la Suprema Corte, por ministros de la Corte, nada más ellos, no nadie más. ¿Por qué? Porque tiene que ser alguien basado en derecho, alguien que conozca de las leyes y alguien que conozca de los derechos del hombre, no cualquier hijo de vecino. Por eso lo hace. Y el otro, para evitar que el amparo se volviera un mecanismo eh, que los llevara a la anarquía o al libertinaje, se va a establecer la fórmula de Otero. Mariano Otero propone que el juicio de amparo solamente puede tener efectos para quien lo invoca, nada más para quien lo invoca. Para quien pidió el juicio de amparo, nada más va a tener efectos para esa persona. No va a tener efectos para los demás. De todas maneras, si una ley fue atentar contra derechos del hombre y del ciudadano, bueno, pues nada más se van a respetar los derechos del hombre y del ciudadano de aquel que invocó, de aquel ¿cómo decirlo? Que pidió el juicio de garantías, que aquel que pidió el juicio de amparo. Ese es el gran avance, aparte del capítulo de derechos del hombre y del ciudadano, ese gran avance de tener el juicio de amparo para proteger los derechos del hombre y del ciudadano. Es el mecanismo protector y obviamente para restituir la legalidad, restituir la constitucionalidad. Ese es el gran avance. Bueno, va a venir la intervención francesa, la república sobrevivirá de manera itinerante, las guerrillas le darán batalla a los intervencionistas franceses, a esta idea de que querían imponer un imperio que sí, en las ciudades estaba bien puesto, pero que en las afueras pues no tenían el poder, porque el control lo tenían las guerrillas republicanas. Obviamente se da la batalla del 5 de mayo, la que gana México, que también da ese aire refrescante de hacer ver que los mexicanos podemos hacer frente a una invasión, podemos hacer frente a un enemigo extranjero, ¿no? Lo cual también dio el ejemplo en los siguientes años para que estas guerrillas estuvieran soportando a los franceses. Obviamente, si se hubiera consolidado el imperio, bueno, pues no estaríamos hablando ahorita de Benito Juárez y de la Constitución Liberal. Estaríamos hablando ya también del Estatuto del Imperio y de una Constitución imperial y que sería un imperio constitucional, cosa que no se dio. Pero bueno. Bueno, ya con la República restaurada, los mecanismos constitucionales, lo que son los derechos del hombre y del ciudadano se empiezan a respetar, empieza a haber un gran respeto. Queda en el aire algo. Estamos ante una generación liberal. Esto que nos quede claro. Es una generación liberal, una generación que va a respetar los derechos individuales. En cierta manera se olvidan los derechos colectivos. Entre los derechos colectivos está el de la posesión de la tierra. Y la posesión de la tierra, pues nada más va a reconocer la posesión individual de la tierra. Se va a olvidar de la posesión colectiva de la tierra. Y
Uno de los que se buscaba pegarles pues, eran las corporaciones eclesiásticas. ¿Para qué? Para que esas tierras fueran parte del Estado. Pero también les pegan a las comunidades indígenas. Un defensor de las comunidades indígenas fue nada más y nada menos que el nigromante. Benito Juárez en su momento había apoyado a comunidades indígenas, pero bueno, o sea, se olvida casi casi de ellas. Muchas comunidades indígenas van a alzarse nada más pidiendo respeto a su tierra, entre ellos los yaquis, bueno, y ya después van a ser sometidos y un montón de cuestiones aquí que ahorita no vamos a platicar. El chiste aquí es que se olvidan de la propiedad colectiva de la tierra y esto después va a ser aprovechado en el porfiriato y se van a dar los grandes latifundios por personas nefastas que le dan todavía más poder a las haciendas y van a tratar de socavar la propiedad colectiva, las ideas de comunidad de los núcleos de población indígena y obviamente van a llevar poco a poco, van a llevar a lo que es la Revolución Mexicana y al gran cambio en la Constitución de 1917. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase porque pues ya vamos a hablar de lo que es la revolución y les voy a hablar ya prácticamente ahora sí de las bases de lo que es nuestro Estado mexicano actual. Espero que la clase les haya gustado. Soy su profesor Francisco Felipe de Jesús Pérez Alejandre. Que tengan un muy buen día.